En el año de 1983, el Vaticano se para. Sucedió lo impensable. Emanuela quedó de verse en un sitio con una hermana suya para ir a hacer un recado. Pero Emanuela nunca llegó y a los pocos días hubo la primera llamada inquietante, oscura y siniestra de este caso. Pareciera que el Papa pide para que la regresen con bien. Pareciera en algún momento como que supiera algo, y más allá de que supiera, como si tuviera esa comunicación cercana con las personas que realmente la tenían. Decía que regresaban a casa en Emanuela si a cambio les daban a Ali Agca, Un personaje... el turco que estaba preso por atentar contra la vida de Juan Pablo II en la Plaza del Vaticano. Es el caso más fuerte a nivel criminal sucedido en relación con el Vaticano. Un caso que sigue sin resolverse y que con el paso de los años realmente es la cara B de Roma y sobre todo del Vaticano. El dato más importante del caso para mí es este que voy a decir. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Criminalmente. Hoy tenemos una súper invitada, muy especial. Yo estoy muy contento de que esté aquí con nosotros porque por fechas, por su trabajo, por unos viajes que ahorita nos va a platicar que hizo al extranjero, muy interesantes, pues no habíamos podido coincidir en agendas, pero afortunadamente el día de hoy tenemos aquí a mi amiga Lourdes Gómez. Lourdes, bienvenida, ¿cómo estás? Querido Fermex, encantada de estar contigo acá nuevamente y con todo el auditorio. Muchísimas gracias por invitarme. No, hombre, al contrario, es un gusto para mí y para todos los seguidores de Criminalmente, porque no sabes cómo han pedido que regresaras y que regresaras. Ay, qué bueno. La vez pasada que nos hiciste el honor de estar acá en Criminalmente, nos contaste también unas historias, el hombre del saco, sí, ¿cierto? Sí, así es. Y estuvo súper interesante, pero hoy traes un tema más allá de eso. Hoy te superaste, porque hoy traes un tema súper polémico. Más que polémico, interesante y que tiene muchas aristas de dónde empezar a verlo y a desmenuzarlo. Pero bueno, porque yo me emociono mucho, antes de empezar, Lourdes, por favor, compártenos tus redes sociales, plataformas, tu proyecto, platícanos un poquito de qué va todo esto para que la gente que nos ve te empiece a seguir. Muchas gracias. Bueno, pues soy periodista y escritora, me dedico a investigar los misterios desde un punto de vista periodístico y me he especializado sobre todo en el asunto últimamente de los enigmas religiosos y del vínculo que tienen con lo ufológico y lo paranormal. Hablo de todo esto en mi podcast que se llama Noche de Lluvia. Me encuentran en YouTube y en Spotify como Noche de Lluvia Podcast y ahí cada martes estreno una nueva investigación de estas temáticas. Ahí me pueden seguir. Ok, perfecto. Pues ya saben, para empezar a seguirles, contenido súper interesante. De verdad, no se lo pierdan. Yo soy seguidor y yo veo los videos y de verdad haces un contenido maravilloso, lleno de información. Gracias. Pero más allá de eso, súper documentado. Algo que quiero decir y que yo admiro muchísimo de ti, creo que mucha gente, es lo preparada que estás en tus temas y lo documentada que estás en tus temas, y eso los hace muy interesantes porque no solo lo dices, lo documentas, lo respaldas con incluso escritos antiguos, ¿no? Que luego haces mención a tales textos apócrifos, etcétera. Entonces, muy interesante porque está perfectamente bien hecho tu trabajo. Te agradezco mucho y bueno, pues ahí estoy intentando dignificar un poco el misterio que a lo mejor va más allá de un video viral, ¿no? En redes sociales, y realmente eso solo es la punta del iceberg de todo lo que oculta el misterio real, que son muchísimos datos, muchísima historia, muchos testimonios que hay que analizarlos con tiempo, con calma y bueno, pues ahí está de forma gratuita para que cualquier persona pueda accesar a este tipo de información que quizá antes estaba reservada a las universidades, a las bibliotecas y ahora, bueno, pues la podemos tener ahí en internet. Perfecto, pues muchísimas gracias. Lourdes, tengo una pregunta obligada que debo de hacer. Acabas de viajar recientemente a Roma y creo que estoy frente a una de las muy pocas personas, y lo digo así, alrededor del mundo, que ha tenido la oportunidad de entrevistarse por primera vez con el nuevo Papa León. ¿Qué piensas, qué impresiones te deja esta primer visita que haces a Roma y esta entrevista que haces al Papa?
Bueno, pues ha sido una experiencia bastante bonita, bastante intensa. He tenido la oportunidad de estar los primeros días de septiembre de este año en el Vaticano, participando junto con una delegación de México de unas 30 personas aproximadamente en un congreso mariológico, el Congreso Mariológico número 26, organizado por la PAMI, que es la Pontificia Academia de las Apariciones Marianas, el principal observatorio vaticano del asunto de las apariciones marianas. Con palabras sencillas, es el organismo vaticano que decide si una aparición mariana es real o no, si se aprueba o no el culto, y todos estos fenómenos sobrenaturales asociados a la Virgen María, las profecías, todo tipo de apariciones, todo eso se decide en este organismo, y en este congreso pues ha viajado los mayores expertos a nivel mundial en asunto mariano y mariológico, y allí he estado en el Auditorio Antoniano de Roma, en este evento donde lo que hacíamos era escuchar ponencias y clases magistrales sobre el tema de la Virgen María. Yo pude ir invitada gracias a unos muy buenos amigos que tengo, con los que comparto pasión guadalupana e investigación guadalupana, que es el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos de la Basílica de la Virgen de Guadalupe en México, encabezados por el canónigo Padre Eduardo Chávez, que es el máximo investigador, digamos, a nivel científico hoy día de la Virgen de Guadalupe en la Basílica. Él iba con nosotros, y sobre todo el Centro Guadalupano de Promoción y Evangelización Social de Mérida, en Yucatán, del que forman parte los doctores David Ojeda Correa y Fernando Ojeda Llanes, que son dos científicos que aplican la ciencia para estudiar la Virgen de Guadalupe. Dentro de este congreso mariológico había dos ponencias, dos mesas de trabajo especiales de la Virgen de Guadalupe representadas por esta delegación mexicana, y hemos disfrutado de un evento maravilloso, no solo porque hemos conocido a las personas que deciden todo esto de las apariciones marianas, hemos convivido con ellos, sino también por actividades paralelas al Congreso. Teníamos por la mañana conferencias y, por ejemplo, estaba con nosotros como principal autoridad religiosa la única persona mencionada por el Papa Francisco en su testamento, el cardenal Rolandas Macricas, un cardenal muy joven que es el titular, el que está, digamos, defendiendo, trabajando en la Basílica Papal de Santa María la Mayor, que es donde está enterrado el Papa Francisco. Okay. Este cardenal es súper interesante porque, bueno, vemos los cardenales como los príncipes de la Iglesia. Realmente impone ver la vestimenta que tienen y el poder que tienen, y ver a una persona de ese nivel mezclada con nosotros, hablando con nosotros como uno más, es impactante. Pude hablar con él cosas que iré contando poco a poco, muy impactantes, pero fue interesante conocerle desde el punto de vista de lo que nos gusta, del misterio, porque cuando fallece el Papa Francisco, él es la persona que cuenta que el Papa Francisco le contó que la Virgen de alguna manera le había hablado para pedir ser enterrado en la Basílica Papal de Santa María la Mayor, porque todos los papas se entierran en San Pedro del Vaticano. Okay. Pero como el Papa Francisco tenía tanto vínculo con esta Basílica Papal y con la Virgen que hay allí, el cardenal Rolandas un día le dice: ¿no ha pensado en enterrarse aquí? Y dicen: no, pues los papas se entierran en San Pedro, ¿no? Y a los pocos días le llama Francisco a este cardenal, él lo cuenta en prensa, y le dice: la Virgen me habló y me dijo que vayamos preparando la tumba. No se ha olvidado de mí y quiere que esté en Santa María la Mayor. Wow. Entonces, estar con este cardenal, el único citado en el testamento del Papa Francisco, fue muy impactante. Y junto con esas actividades paralelas viene lo que me preguntas de el ver al Papa. Ajá. Incluyó una audiencia privada, los que participábamos del Congreso Mariológico, una audiencia privada con el Papa León XIV en el aula Pablo VI, que es un aula que hay al interior del Vaticano, y todo comenzó prácticamente de noche. Nos teníamos que levantar de madrugada, a las 4 o 5 de la madrugada ya teníamos que estar en la puerta lateral
de entrada al Vaticano. Ajá. Y lo primero que pasó es que nos llevaron por los jardines vaticanos, a nosotros solos. Y eso va al hilo de lo que vamos a hablar hoy. En esos jardines que yo recorrí, que vamos a ver aquí en imágenes, es donde se gesta la historia oscura que hoy vamos a contar. Cierto. Unos jardines privados donde nadie, pues que no sea con este tipo de delegaciones muy privadas, puede entrar. Hay una gruta de la Virgen de Lourdes al interior de esos jardines vaticanos. Se simula la gruta donde se apareció la Virgen de Lourdes en Francia. Ahí nos dieron una misa privada y después nos llevaron al aula Pablo VI a encontrarnos con el Papa León XIV. Nos decían que con el Papa Francisco toda la gente saludaba al Papa y se podía hacer foto. Pero en este caso lo que me di cuenta es que León XIV está muy limitado en ese aspecto. Y hay una valla de madera entre nosotros y él. Lo más cerca que lo tuve fue a 3 metros, realmente estaba muy cerca, Sí, claro. pero no se nos permitió saludarlo ni platicar. Solamente él nos leyó un comunicado felicitándonos por lo que estábamos haciendo en el Congreso y lo que él pensaba del tema mariano. Ajá. Y ya está. Después de eso no pudimos verlo más. Pude verlo en otras 2 ocasiones en el viaje, pero fue en una audiencia pública, que eso ya es en la explanada de la Plaza de San Pedro, también lo tuve muy cerca, y en la canonización de Carlo Acutis y Pier Giorgio Frassati. Pero, pues digamos que no pudimos hablar con él, pero sí tener esa audiencia privada con él. Guau, qué interesante, de verdad. Súper, súper interesante. Y tienes toda la razón, esto que acabas de contar va de la mano con la historia que a continuación nos vas a contar. Antes de pasar a la historia, quiero hacerte una pregunta más. Desgraciadamente, históricamente, se ha sabido de otros papas, y tú lo sabes, que han encubierto ciertos delitos a través del tiempo. Solo para que la gente los relacione, porque quizás no los puedo decir tal cual, pero en su momento Juan Pablo II cubrió los delitos de Marcial Maciel. Lo encubrió, lo respaldó, y creo yo, gracias a ese respaldo que le ofreció en aquel momento, es que pudo salirse con la suya, porque Marcial Maciel se fue de este mundo y no pagó ninguno de los delitos de los cuales se le acusaban. Y mi pregunta para ti es, tú que lo conociste, tú que estuviste en audiencia, que me imagino tocaron una infinidad de temas de todo tipo, tanto religiosos como reglamentarios, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo ves tú el futuro de la Iglesia Católica en manos de León XIV con respecto al tema de estos depredadores que desgraciadamente están en todos los ámbitos, pero hoy que estamos hablando justo del Vaticano, ¿cómo ves este tema con él? ¿Crees que haya un cambio, que ya no existe esa protección, que realmente se haga justicia? Porque hay que decirlo con todas sus letras, hay víctimas directas de sacerdotes encubiertos desde lo más alto de estas jerarquías, y no ha pasado nada, no se ha hecho justicia. Es un tema polémico, pero habría varios aspectos que destacar aquí. Con respecto al asunto de Maciel, no es nuevo. Me queda claro que el asunto está de moda por la serie de HBO. La serie no cuenta nada nuevo. Todo lo que cuenta ya lo sabíamos y todos los participantes que aparecen ya los habíamos escuchado. Pero el tema vuelve a estar de moda. No digo que no lo tengamos que tratar. Yo lo he llevado a Noche de Lluvia y creo que hay que seguir llevándolo y hay que seguir alzando la voz por ese tema. Pero quienes hayan visto la serie y quienes a fondo sepan la historia de Maciel sabrán que toda la gente de la Iglesia no lo encubrió. Desde el minuto 1 que Maciel es un intento de seminarista en México, su propio tío dice: no puede estar esta persona en el seminario. Es echado hasta de 2 seminarios en México. Sí. Cuando él constituye los Legionarios de Cristo, llegan cartas del Vaticano advirtiendo de la actitud amoral de ese seminarista y piden que eso se frene, pero él tenía una mente maestra, criminal sí, pero maestra, como para desaparecer documentos. Antes incluso de la llegada al pontificado de Juan Pablo I, Maciel ya fue quitado del medio de la Iglesia, porque empiezan los primeros reportes de ataques, tanto en sus instituciones educativas a menores como de el abuso de sustancias
que esta persona tenía y el Vaticano lo quita de en medio. Pero en el ínter entre los papados de Juan XXIII, Juan Pablo I, que fueron 33 días, y la llegada de Juan Pablo II, tuvo la habilidad como para comprar silencios de personas muy destacadas en el Vaticano y volver a estar al frente de la institución. Lo trataron de quitar Fermex, de verdad, una y otra vez, desde el minuto 1, pero conseguía comprar con dinero a personas de mucho poder. Supuestamente se habla, se comenta y hay documentación que dice que una de las mayores aliados que tenía era Angelo Sodano, el secretario de Estado Vaticano, con Juan Pablo II. Okay. Sí, fue encubierto por personajes destacados porque este hombre manejaba el doble del presupuesto vaticano. El doble. Y Juan Pablo II, y ojo, que también se nos queda por el camino otra verdad importante, el Vaticano sí, y la CIA y Estados Unidos, ambos colectivos, estaban inmersos en una gran lucha anticomunista. Y aparece este personaje con el doble del presupuesto vaticano. Le usaron, no estoy justificando. Si Juan Pablo II sabía, San Juan Pablo II, si San Juan Pablo II sabía de esto, nada puede justificar. Ni siquiera que usara el dinero para librar al mundo. Yo no lo estoy justificando. Estoy diciendo que no solo el Vaticano, que otros organismos políticos también encubrían a Maciel porque les interesaba y necesitaban ese dinero en la lucha anticomunista de la Guerra Fría. Dicho esto, se trata de la mayor historia criminal en tiempos recientes de la Iglesia, y cuando a mí me preguntan por los archivos secretos vaticanos, digo sí, podremos hablar del cronovisor, podemos hablar de los ovnis, de los evangelios apócrifos, lo que queráis, pero lo más fuerte ahora mismo desde el punto de vista de nuestra sociedad que hay en el archivo secreto vaticano son las cartas y la documentación del papado de Juan Pablo II, que no creo que nunca lleguemos a ver, porque si lo vemos vamos a encontrar eso. Y hay gente que piensa pues que merecía la pena quizá tapar por la misión que se tenía entre manos, pero nada, repito, nada justifica que este señor no pagara jamás por haber atacado a los menores, ¿no? Dicho esto, Benedicto XVI no compartía ni los pensamientos supuestos de Juan Pablo II ni supuestos de Angelo Sodano. Fíjate que en 2004, un año antes de fallecer Juan Pablo II, a pesar de que las víctimas ya habían hablado desde finales de los años 90, en 2004 Juan Pablo II celebra en el Vaticano los 60 años de ordenación sacerdotal de Maciel. Los hijos biológicos de Maciel ya habían estado en el Vaticano. Según la periodista Idoia Sota de España, los hijos biológicos de Maciel incluso habrían supuestamente recibido la comunión de manos del Papa. En 2004 celebran en el Vaticano y está la foto y la podemos ver esos 60 años. ¿Sabes quién se niega a ir a esa celebración? Joseph Ratzinger. Se niega porque él ya estaba investigando todo eso. Era uno de los que lo quería... Él ya estaba investigando todo eso y se niega a ir a esa celebración. Un año después es elegido papa y lo primero que hace, a pesar de Angelo Sodano, que todavía era secretario de Estado, es apartarle. Decirle, ¿sabes qué? A partir de ahora no puedes ejercer públicamente tu sacerdocio y lo único que te queda es, y eso dice el documento vaticano de Benedicto XVI, lo único que te queda es dedicarte, retirarte a una vida de penitencia y oración. Y no solo lanza ese comunicado y le aparta, sino que cuando se da cuenta de que Maciel no lo está cumpliendo, que los propios legionarios de Cristo descubren que estaba viajando por todo el mundo, que estaba viajando a sitios donde supuestamente podía seguir atacando, es cuando llama a las autoridades Benedicto XVI de los legionarios y les dice, no, o sea, o se retira de verdad
o se retira. Y entonces los legionarios le dicen, o te retiras o vamos a contarle al mundo quién eres tú. Porque los legionarios le pusieron un detective y vieron todo lo que estaba haciendo. Entonces no todos se encubren. Toda esta gran introducción la hago para decir que no podemos generalizar y decir la Iglesia tapó a Maciel, el Vaticano tapó a Maciel. Determinadas personas sí lo hicieron, pero hubo otras que estuvieron luchando y con las víctimas tratando de quitarle del medio. Y la que consiguió apartarla fue Benedicto XVI. Y el Papa Francisco públicamente también en diversas ocasiones dijo a los legionarios, les dijo, no podéis tomar como ejemplo a vuestro fundador. Esto lo decía el Papa Francisco de frente. Y si salimos ya del tema Maciel y lo vemos ya de forma amplia y general, a partir de Benedicto XVI todo ese tema cambió. Esa política de silencio que se había mantenido, por así decirlo, o de fingir que no pasa nada o de tapar en papados anteriores, con Benedicto XVI cambia. De hecho, no dimensionamos a lo que se tuvo que enfrentar el Papa Benedicto XVI con ese tema. Trató de hacer lo que pudo, fue el primero en iniciar todos los pasos legislativos que había que dar para proteger a las personas, y Francisco continuó con esa labor. Y uno de los grandes aliados del Papa Francisco en esa labor fue el cardenal Prevost, el actual Papa León XIV. Ok. Fíjate que él tuvo que manejar en Perú 2 casos de este tipo. Recuerdo que una de las primeras notas, en abril, cuando sale elegido León XIV, le empezaron a acusar de encubrimiento a este tipo de temas en Perú. Una cuestión falsa, porque si uno ve la documentación como yo la vi, se pone en contacto con las diócesis de allá, lo que pasó es que varias víctimas hablaron con él y él hizo lo que la Iglesia, los pasos que hay que hacer a nivel legislativo y a nivel de derecho canónico en esos casos. Escuchar a las víctimas, tomarles testimonio, recomendarles ir por la vía penal y civil, es decir, además de contárselo a la Iglesia para que esto se eleve al Vaticano, ir a la justicia, a la policía peruana, a externarlo y apartar de inmediato a esos sacerdotes hasta ver qué pasa. Todo eso lo hizo Prevost con estos casos y elevó esos informes al Vaticano. Ahí ya el tema, digamos, no tiene que seguir él ejerciendo la acción, ya está en el Vaticano. Y lo que pasó es que esas vías en determinadas víctimas se agotaron por la acción civil y policial, pero ahí eso ya no le compete a León XIV. Él hizo lo que tenía que hacer, que era informar a sus superiores, apartar a esos sacerdotes y ir con las víctimas, además de escucharlas, a que denuncien. Y otra cosa es ya lo que la policía haga, si va o no a trámite. Eso ya no dependía de él. Todo eso él lo hizo. Y además, poca gente cuenta que una de las últimas decisiones en vida del Papa Francisco fue acabar y suprimir y quitarle, digamos, cualquier acta legal a un escándalo que hubo en Perú, que es el sodalicio, donde también hubo una congregación católica, un grupo católico donde también hubo casos de este tipo. Y la persona que consigue que eso ocurra fue Prevost, presentándole toda la información al Papa Francisco de lo que estaba pasando en Perú. Ahora, en estos días, hemos sabido el primer nombramiento oficial de Prevost para América Latina, en la Comisión de América Pontificia de América Latina, que es la que él dirigía y llevaba hasta convertirse en Papa. Ha nombrado a un monseñor, Filippo Iannone, que es muy interesante porque lo ha nombrado el nuevo prefecto para el dicasterio de los obispos. Lo que él hacía, él va a ser quien elija, quien esté en contacto con todos los obispos del mundo. Y además va a llevar la Comisión para América Latina. ¿Y por qué es importante desde el punto de vista que me preguntas? Porque este monseñor ha trabajado mucho en la reforma del derecho canónico vaticano para el tema de los abusos. Y va a ser la persona que mande sobre los obispos y que reciba esa información de primera mano. Entonces, que el Papa haya puesto a un personaje de este nivel en el tema de los abusos a supervisar a los obispos dice mucho sobre lo que tiene pensado hacer León XIV con este tema, que es stop y final a esta situación. Wow.
Es que te doy las gracias porque me permitas decirlo, porque es que siempre hablamos, es mucho ruido y al final pues parece que es todo. Y la iglesia es un colectivo formado por muchas personas. Sí. Y hay gente buena y hay gente no tan buena. Y no todos tapan. No, de verdad que, híjoles, estoy así, fascinado con la respuesta, de verdad. Y creo que todos los que nos están viendo también lo estarán porque, mira, yo he tocado en distintos momentos, específicamente el tema de Marcial Maciel. Hicimos un capítulo con Mara Arriaga donde nos contó la historia de manera general. Lo toqué también con Osvaldo Torres, que me contó también datos muy interesantes. Esto que tú decías acerca de que su tío no estaba de acuerdo y hasta cierto punto se metió para que sacarlo. Me han contado muchas cosas en varios capítulos acerca de Marcial Maciel, pero te juro que aquí faltaba tu opinión, porque tu opinión en este sentido tiene muchísimo peso. Eres una especialista, sabes de lo que nos estás hablando. No digo que los demás no, ojo, digo que faltaba tu opinión para complementar esta serie de capítulos donde de una u otra manera tocamos el tema de Marcial Maciel, pero hacía falta, por supuesto, la opinión de una persona como tú que pues ha tenido un acercamiento demasiado tanto con el Vaticano como con la religión, ya sea la religión católica en México como en otros países. Entonces es muy importante. Yo te agradezco mucho porque pues sí, o sea, el tema de Maciel vende, está de moda por el documental, pero es importante decir que desgraciadamente, este tipo de cosas pasan, pues no estoy quitándole hierro al asunto, solo digo que hay otros escándalos, la luz del mundo, similares. Sí, es decir, claro. Lamentablemente, eso también lo podríamos analizar criminalmente con psicólogos, con psiquiatras, por qué el tema espiritual muchas veces acaba hacia lo sectario y lo sectario ligado al tema, digamos, pues carnal. Claro. ¿Por qué? No lo sé, suele pasar, pero aunque haya que hablar del tema, hay que hablar de todos los aspectos. Sí, por y por supuesto. último, ya con respecto a este tema, decir que las víctimas, que yo me emociono, o sea, porque cualquier víctima es fuerte, pero en este caso cuando esos hombres que ya peinaban canas en los años 90 alzan la voz, el escarnio público que sufrieron, el que desde el punto de vista de un hombre que quizá no estaba en esa época, no era normal que alguien dijera eso, que alzaran su voz, y la importancia no solo de que el mundo se enteró, aunque no pagó, lamentablemente, pero frenaron lo que hubiera sido una canonización. Claro, ¿te imaginas? Hubiera sido santo. No, si ellos no hubieran hablado, sí, este señor sería santo. Y no quiero seguir con respecto al tema de San Juan Pablo II porque sí, me afecta mucho porque es que es muy grave, Yo lo sé y te agradezco muchísimo la respuesta, de verdad. Hacía falta tu punto de vista para complementar esta serie de opiniones acerca de la historia de Marcial Maciel, aunque no es el tema principal de hoy. Te lo agradezco mucho. Ahora, en el año de 1983, prácticamente el Vaticano se para. Algo que parecía increíble de que sucediera en el Vaticano, sucedió dentro, literalmente puertas adentro, porque si no me equivoco, el Vaticano cierra sus puertas, su acceso a la ciudad, a las 12 de la noche. Puertas adentro del Vaticano, sucedió lo impensable. Y esa es la historia que nos vas a contar hoy. Así es el caso más fuerte a nivel criminal, porque estamos en criminalmente sucedido en relación con el Vaticano, y es la desaparición de la joven de 15 años Emanuela Orlandi. Un caso que sigue sin resolverse y que con el paso de los años ha dado claves impactantes sobre lo que realmente es la cara B o la cara oculta o la cara más siniestra, ¿no?, de Roma y sobre todo del Vaticano. Sí. Estamos hablando de una joven que era ciudadana vaticana, que el Vaticano es un estado dentro de una ciudad que es Roma, que es la capital de un país que es Italia. Es un estado, creo que el más pequeño del mundo, y muy poca gente tiene la ciudadanía vaticana.
solamente personas vinculadas con la Santa Sede, con las altas jerarquías católicas o trabajadores funcionarios del Vaticano y sus familias. En este caso, Emanuela era ciudadana vaticana. Su padre, Ercole Orlandi, era funcionario del Vaticano, de la Santa Sede, y por eso sus hijos, entre ellos Emanuela, con 15 años, vivía en el Vaticano y era ciudadana vaticana. Y, como decías, el mundo, más bien Roma y el Vaticano, se paralizaron el 22 de junio de 1983, cuando Emanuela Orlandi desaparece sin dejar rastro. Así es. Fue una tarde, ella muchas tardes a la semana, esta joven de 15 años, se dirigía cerca de la Plaza San Apolinar en Roma a tomar en un instituto clases relacionadas con la música. Ella iba a clase de varios instrumentos y de canto, de música, en concreto de flauta, y como cada tarde fue a esta clase sobre las 4:30 de la tarde. Y normalmente a veces le acompañaba su hermano, que el gran, a la fecha, defensor y luchador por la causa de Emanuela es su hermano Pietro Orlandi, por la culpabilidad que tiene de no haberla acompañado esa tarde a clase. Entonces Emanuela se va sola, como cualquier otra tarde, con su instrumento al instituto a tomar las clases de música, y en el camino llama a su hermana. Esto es una cosa muy importante. Llama a casa y habla con una de sus hermanas para decirle que ha conocido a una persona que le está ofreciendo una gran cantidad de dinero por ayudar a crear unos folletos de Avon, de una marca relacionada con productos de belleza. Ajá. Y cuando la hermana la escucha, le dice: Emanuela, eso no puede ser, o sea, tanto dinero por solamente ayudar a hacer unos folletos, no lo hagas, vente a casa cuando termines. Y ella cuelga a Emanuela y no le dice a su hermana ni sí ni no. El siguiente paso en la reconstrucción de los hechos que tenemos o de los pocos testigos que hay es que Emanuela va a clase, y en clase pues está con sus amigas, y a dos de sus compañeras con las que sale de clase sobre las 7:20 de la tarde les cuenta también lo de Avon, pero no las dice realmente si va a ir a la cita o no con ese señor. Se despide de ellas, cada una toma su camino, son 7:20 de la tarde, y a las 7:30 Emanuela quedó de verse en un sitio con una hermana suya para ir a hacer un recado. Pero Emanuela nunca llegó. Su hermana la esperó, de que no llegaba fue a buscarla hacia la zona de la Plaza San Apolinar y la Piazza Navona, que es la zona donde estaba Emanuela. No la encuentra y piensa: bueno, nos hemos tenido que cruzar en el camino, ya estará en casa. Llega a casa y Emanuela no ha llegado. Y la familia se preocupa muchísimo. Salen a buscarla por toda Roma, especialmente por la zona donde la vieron por última vez, y consiguen dos testimonios muy valiosos. El testimonio de un agente de tránsito y de un agente de policía, que recuerdan haber visto a una joven con características físicas similares a las de Emanuela, junto con un hombre que tenía una especie de bolsa que ponía Avon, subirse a un carro BMW verde e irse de allí. Eso es los únicos datos o testigos que obtienen en aquellas horas. Su familia se asusta muchísimo y van a la policía italiana a denunciar la desaparición. Y fíjate, le dicen: todavía ha pasado poco tiempo y además no es ciudadana italiana, es ciudadana vaticana. Entonces, al día siguiente, pues van a las instituciones vaticanas para las cuales trabaja el padre de Emanuela a comentar la situación, y ahí es donde estalla todo. La familia no solo les cuenta este dato al Vaticano para que se pongan a investigar, sino que también empiezan a hablar de ello en las revistas, publican anuncios, fotografías de Emanuela, que si alguien la ha visto, que por favor llame. Empiezan a acudir a todo tipo de medios para que alguien les dé alguna razón de Emanuela, y empiezan a llegar llamadas, muchísimas llamadas, Fermex, dando datos sobre Emanuela, hasta tal punto que la familia se desborda, porque ya sabes, suele pasar, ¿no?, cuando se dan teléfonos
para las desapariciones y más si se ofrece recompensa, llegan todo tipo de mensajes. Sí, pero reales, falsos, malintencionados incluso, o con la simple oportunidad que ven de divertirse con el dolor ajeno, y lo hicieron. Y en este caso, de todos ese rosario de llamadas que llegó, en el caso se destacan 2 llamadas. Una de un joven llamado Pierluigi, que asegura haber visto a una joven que coincide con las características de Emanuela por la zona de Roma que se llamaba Campo di Fiori. Lo interesante es que ellos de forma pública todavía no habían hablado nada del tema de Avon, solo que había desaparecido. Y este joven Pierluigi les dice por teléfono que la chica que se parece o que es Emanuela, que dice llamarse Bárbara y que él ha visto, estaba como vendiendo o hablando de Avon. Uh-huh. Es una primera llamada que la familia le pone gran atención, y a los pocos días hubo la primera llamada inquietante, oscura y siniestra de este caso. Reciben una llamada de un tal Mario, que supuestamente tiene un bar, una cafetería, pues en la zona que hay entre Plaza San Apolinar, que es donde se ve a Emanuela por última vez, y Vaticano, el camino que hacía Emanuela entre su casa y el instituto. Esta persona supuestamente tiene un bar por allí y dice que en esos días ha escuchado a unos jóvenes, entre ellos una joven supuestamente llamada Bárbara, vender o hablar de Avon y con unas características físicas como las de Emanuela. Atención, la llamada que la está contestando la familia, le están preguntando datos de esa joven Bárbara, obviamente para compararlo con la otra llamada, cosa que todavía los medios no sabían ni el tal Mario no sabía. Y le dice a alguien de la familia qué estatura, y él dice algo así como 1,40, 1,50, y se escucha una voz siniestra por detrás que dice no más. La familia dice, ¿qué es esto, no? O sea, tiene a una persona detrás, la persona que está hablando diciendo lo que tiene que decir. ¿Esto qué significa? Aquello le sacó mucho de onda porque parecía un teatro. La llamada parecía como una distracción. Y ya el escándalo mayúsculo llega con la tercera llamada. En aquellos días, el Vaticano públicamente, sobre todo a través de Juan Pablo II, en los Angelus, en el mensaje, sobre todo en los domingos del Papa, desde la Plaza de San Pedro, Juan Pablo II, pedían por Emanuela y que vuelva Emanuela y la ciudadana vaticana y tal. Pero poco más se externaba de qué realmente estaba, si es que estaba haciendo algo la Gendarmería Vaticana o las autoridades vaticanas, no se sabía mucho. Pero llega la tercera llamada, la más fuerte, de un ciudadano con un fuerte acento norteamericano, al que llamaron o apodaron de hecho el americano, que aseguraba formar parte de un grupo que tenía secuestrado a Emanuela Orlandi. O sea, él se adjudicó, él dijo yo la tengo. Sí, de hecho les ponía varias grabaciones de voz supuestamente de Emanuela. ¿Supuestamente? La familia decía que sí se parecía la voz a Emanuela, pero que era algo raro. La primera grabación que les dieron era esa voz femenina repitiendo una misma frase durante 6 veces, una cosa rara y... Como si fuera una grabación. Como si fuera una grabación. Le llegaron a pedir pruebas de que tuviera a Emanuela y realmente solo se aportó una fotocopia de su carné de música que era fácilmente conseguible en la institución donde ella estaba dando las clases. O sea, no era una prueba realmente que demostrara que Emanuela estaba con él. Y la grabación más fuerte es que incluso llegó a poner o a mostrar a través de esas llamadas supuestamente la voz de Emanuela gritando en una sesión de ataque. No estoy hablando de carnal, pero de tratar de dañar, ¿no? Claro, a una persona. Sí. Fueron hasta 16 llamadas de este personaje y del americano. Y lo más impactante de todo, llamaba tanto a la familia, llamaba al Vaticano y en las diferentes llamadas hacía una petición. Decía que
regresaban a casa en Manuela si a cambio les daban a Ali Agca, un personaje, el turco que estaba preso por atentar contra la vida de Juan Pablo II en la Plaza del Vaticano. Ok. Esa fue la persona que dicen jaló el gatillo en contra de Juan Pablo II. Si no me equivoco, uno de los tiros, solo para hacer mención, de los que él dispara, le da en la mano a Juan Pablo II. Sí, de hecho, hay uno que fue gravísimo, uno de los disparos que los médicos no se explican cómo Juan Pablo II estaba con vida. Fue en el tórax, ¿verdad? Así es, y de hecho esa es la bala que hoy día está en una de las coronas de la Virgen de Fátima. Eso ocurre en el 81, 2 años antes de, si no recuerdo mal, de que suceda lo de Manuela. ¿Y cuál es la sorpresa cuando este interlocutor, el americano, pide ese intercambio? Desde el minuto 1, Ali Agca, que había sido perdonado por Juan Pablo II, que de las primeras cosas que hace cuando sale del hospital, Gemelli, donde estaba recuperando el atentado, fue perdonarle, visitarle en la cárcel, son fotos famosísimas. Ali Agca dijo que él no se iba a intercambiar con Emmanuela, o sea que por favor devolvieran a las chicas a su casa. Y luego en en una audiencia sobre su caso, habló del tema de Emmanuela como si tuviera algún dato y atribuyó el supuesto de Emmanuela a 2 facciones diferentes. En un primer momento dijo que quien tenía Emmanuela era Propaganda Due, P2, una logia masónica que fue disuelta oficialmente, considerada una organización delincuencial por las autoridades italianas, que es una organización que estaba implicada con la Banca Vaticana, con el Banco Ambrosiano, uno de los más importantes de Italia, que quebró con la Banca Vaticana de por medio, que a la vez tenía vínculos con los líderes de la mafia en Italia y que pues formaban parte de esta logia desde empresarios importantísimos hasta miembros de la Iglesia, incluso miembros de la Casa Real italiana, ¿no? Aunque no ejerza como tal, pero miembros de muy alto nivel. Pues Ali Agca atribuía este secuestro a esa logia P2, que por aquellos entonces estaba en un escándalo, que por aquellos entonces había sido disuelta en aquellos años y que además tenía vínculo con el Vaticano y con el caso de Juan Pablo I, porque hubo fuentes que dijeron que el repentino fallecimiento del predecesor de Juan Pablo II, Juan Pablo I, que solo estuvo 33 días en el papado, y que había estado enfrentado con, recuerda este nombre, Marcinkus, el arzobispo Marcinkus, el líder de la Banca Vaticana, norteamericano. Quédate con este dato. Okay. Norteamericano. De hecho, es muy polémico este agresor de Juan Pablo II porque da distintas declaraciones. De hecho, hay por ahí una grabación, si no me equivoco, cuando lo están subiendo a un auto oficial, o sea, se lo están llevando preso, voltea y alguno de los reporteros le pregunta que por qué lo hizo, o sea, por qué cometió el ataque, y si no me equivoco, menciona a la KGB. Sí, él menciona eso y también en alguna parte decía que él se sentía instrumento de la profecía, porque él estaba convencido de que estaba ejecutando el tercer secreto de Fátima. Y Juan Pablo II estaba convencido de eso. Y él, efectivamente, como bien decías, apretó ese dispositivo, pero pues tenía gente detrás. Claro. En algunos casos habló de la KGB, pero también se habló de otros grupos. De hecho, con el caso de Orlandi, él había declaraciones donde achacaba ese secuestro a Propaganda Due, a P2, a esa logia masónica y organización criminal desde el punto de vista de las autoridades italianas, y en otros casos habló de los Lobos Grises, sí, un grupo también vinculado con él y pues un grupo turco, igual que él, ¿no? Pero en ninguno de los casos se encontró
pruebas que indicaran que esto era así. Y cuando llegó la fecha límite supuestamente dada por el americano... ¿Había una fecha para hacer el intercambio? No recuerdo exactamente la fecha, pero sí, había como un calendario, digamos, de pasos que había que darse, pero como el americano no daba pruebas contundentes de que tenía en Manuela, o sea, solamente ese carné fotocopiado que podría haber conseguido robándolo en el instituto. Claro. No dieron ningún paso, pero también aunque el público no lo sabía, tampoco dieron ningún paso porque muchos años después la justicia italiana confirmó que estas llamadas para ellos eran un distractor, un plan orquestado por los verdaderos responsables de la desaparición de Manuela para desviar la atención hacia pistas falsas. De ahí que en la llamada de Mario una persona dijera por detrás no más cuando hablaba de la estatura de Manuela, o sea, eran personas que estaban creando ese teatro para desviar la atención. Y con respecto al americano, hay documentos muy fuertes. Hay un estudio de una policía secreta italiana que salió a la luz en 1995, donde supuestamente, según información secreta italiana, el americano, esa persona que llamaba y decía que tenía en Manuela, supuestamente la voz y el acento coincidían con Marcinkus, el líder del Banco Vaticano, el arzobispo Marcinkus, que desapareció en las peores circunstancias, que estuvo involucrado en el escándalo de la logia masónica P2 y el Banco Ambrosiano, y que podría haber estado desviando la atención con esas llamadas, en el caso de Orlandi. Eso quiere decir que probablemente estaban cubriendo algo mucho mayor. No quiero hacer menos el caso de Orlandi, pero esto quiere decir que estaban tratando de encubrir algo muchísimo mayor y utilizando este distractor que literalmente cuando se pegan estos carteles en las paredes de las calles del Vaticano, pues todo el Vaticano prácticamente se activa, todos sus habitantes estaban en shock. Y yo quiero pensar que entonces estaban tratando de desviar la atención de algo mucho más fuerte que estaba pasando detrás de todo esto. Así es, de hecho, bueno, hay otro dato que es que voy consultando cosas porque es tanto que no quiero que se me olvide nada. El desviar el caso de Orlandi llegó hasta el punto de que incluso involucraban a otras chicas desaparecidas en Roma relacionándolas con el caso para tratar de demostrar que estábamos ante la pista de algún asesino en serie o alguna trama de este tipo y desviar como fuera la atención de los verdaderos causantes de la desaparición de Manuela. Entonces, por más que la familia lo intentó, por más que lo lucharon, no se supo en aquellos entonces ningún dato concluyente y la historia prácticamente cayó durante varios años, no en el olvido, porque la investigación seguía abierta, pero sí consiguieron el propósito del silencio, de que las pistas fueran a un rincón sin salida, un callejón sin salida, y no se pudiera hacer mucho más, porque lo único que tenían las autoridades italianas eran esas llamadas y ya habían comprobado que las llamadas eran algún tipo de distracción y que no daban, digamos, ningún dato real, ningún hilo del que tirar. Entonces, el siguiente paso importante aquí, porque eso de Marcinkus no se supo, como digo, hasta 1995 y tampoco es que se dijera de forma pública, era un documento y una investigación, un expediente secreto como de inteligencia, no sé. Que podían pensar que el americano era Marcinkus supuestamente, pero eso no se externaba a la opinión pública. Aquí otro de los verdaderos puntos fuertes del caso en Manuela ocurre, en aquella época, antes de que se me olvide, ya para cerrar, digamos, la primera parte de la investigación, fíjate hasta qué punto llegaba el tratar de desviar la atención, que también ese señor Mario,
que fingía que no sabía dar la estatura de Manuela, llegó a decir a la familia que él había escuchado a esa joven que se parecía a Manuela decir que ella se había escapado de casa porque quería estar un tiempo fuera, pero que luego ya regresaría para la boda de su hermana. Efectivamente, esto pasa en junio, una hermana de Manuela se iba a casar en septiembre, pero la familia dice que Manuela jamás hubiera hecho esto. Entonces ahí te das cuenta de que esas llamadas fingidas sabían mucho del entorno de Manuela y de datos verídicos de su vida para tratar de contar algo falso con datitos reales que ayudaran a desviar por completo la atención del caso. Hay un silencio, no saben nada y de repente años después sucede algo en la televisión italiana. ¿Años después? Años después. Un programa que se llamaba ¿Quién sabe dónde? No sé si ese programa existió aquí en México. No que yo recuerde. Ese programa en España era súper visto, ¿Quién sabe dónde? En este caso hablamos de la versión italiana. Es un programa sobre desaparecidos. Hablaban de personas desaparecidas, mostraban sus fotos y toda la gente lo veía porque muchas veces llamaba gente que veía a la persona desaparecida, que sabía dar datos. Y en el ¿Quién sabe dónde? Versión italiana, hubo una llamada de una persona que dijo saber en aquella época pues algo del paradero de Manuela. En aquella época hubo 2 datos o 2 chivatazos. El primero, que se dijo que si querían encontrar algo de Manuela, que debían buscar a pocos metros de donde Manuela desapareció, que debían buscar en la iglesia de San Apolinar de Roma, porque ahí estaba la respuesta y ahí estaba enterrada la respuesta. Enterrada. Y cuando se ponen a investigar pensando la familia que iban a encontrar a lo mejor el cuerpo de Manuela, lo que encuentran es que en ese lugar estaba enterrado un líder de la mafia italiana. Al interior de una iglesia importante de Roma estaba enterrado Enrico Di Pedis, el líder de un grupo que se llamaba de la Magliana. Este grupo criminal que operaba en aquella época en Italia y que estaba en aquella iglesia. Analizaron, buscaron ADN de Manuela, no encontraron nada, solo los restos de este personaje, pero gracias al programa ¿Quién sabe dónde? Se descubrió el testimonio de Sabrina, creo que se llamaba, si no recuerdo mal, la amante o compañera de Enrico Di Pedis en los años en los que sucedió la desaparición de Manuela Orlandi. Lo que esta chica contó es que ella había colaborado en el secuestro de Manuela, que Enrico Di Pedis, el líder de este grupo, había secuestrado a Manuela, que ella había tenido a Manuela con sustancias, no en sus cabales, la tenían como adormecida en su casa durante unas horas y que posteriormente habían llevado a Manuela hasta una gasolinera en el Vaticano, una gasolinería, donde una persona vestida de sacerdote había recogido a Manuela, la habían montado en un carro y nunca más habían vuelto a saber de ella. Vestido de sacerdote. Una persona vestido de sacerdote, así es. Entonces, el testimonio de Sabrina hoy día por parte de la familia y por parte, digamos, de los investigadores italianos no le dan mucho sentido porque llegó a decir datos que luego se comprobó o mencionó a personas que no era posible que pudieran estar involucradas, pero sí que, por ejemplo, algunos de los lugares que ella señaló apareció un BMW que podría coincidir en características quizá o ser muy parecido a ese BMW que vieron tanto el agente de tránsito como el agente de policía que se sube en Manuela el día que desapareció. Sea como fuere, este testimonio es el que pone el vínculo en el caso de Manuela Orlandi entre la mafia y el Vaticano, sobre todo a través de la banca vaticana, porque salió a la luz, se comentó a raíz de este testimonio que ciertamente ese grupo criminal
había aportado millones y millones de liras al Banco Ambrosiano, el que quebró, donde tenían grandes intereses la Banca Vaticana, y que ese dinero de Enrico Di Pedis, el que estaba enterrado en San Apolinar, se había usado para financiar la lucha anticomunista de Juan Pablo II en Polonia. Yo tengo una duda. Me estás diciendo que una persona que pertenecía en aquel momento a la mafia italiana estaba enterrada dentro del Vaticano. No, en una iglesia. En una iglesia del pero Vaticano. No en el Vaticano, cerca, donde desapareció Emanuela, que es San Apolinar. Okay. Y Piazza Navona no es dentro del territorio vaticano, pero sí es dentro de una iglesia. Ok. Lo que desveló Fermex, el programa de Quién sabe dónde en 2005, es que Enrico Di Pedis, el que estaba enterrado a escasos metros de donde desapareció Emanuela, Ajá. Lo que dijo la llamada anónima al programa es que si querían encontrar información sobre Emanuela, debían averiguar sobre el favor que De Pedis le había hecho al cardenal Poletti. ¿Era el dinero? Poletti era por aquel entonces el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana. Y según esta llamada anónima y posteriormente según el testimonio de la amante de De Pedis, del líder de la banda de la Magliana, pues sería un tema económico, un tema de dinero metido al Banco Ambrosiano relacionado con la Banca Vaticana para financiar movimientos como Solidaridad en Polonia. Entonces, aquí hay una doble vertiente de opinión. En un primer momento, cuando sale a la luz esa llamada anónima, lo primero que pensaron, tanto la gente, el público como los investigadores, es, vale, si se está descubriendo en el escándalo del Banco Ambrosiano y ahora en el caso Orlandi, que hay dinero de la mafia metido al Banco Ambrosiano, al Banco Vaticano y que se está usando para cosas, puede ser que el Vaticano supuestamente esté debiendo dinero a la mafia y que el secuestro de Emanuela sea una presión hacia el Vaticano para que suelte el dinero y que Enrico Di Pedis de la Magliana hizo como de intermediario entre las dos facciones. Esto es lo primero que se planteó tras esta llamada. Pero a la familia no le quedó claro. Y es una hipótesis, tanto las de las llamadas del americano, del secuestro, como esto ahora, sobre todo la primera, una hipótesis en cierto modo socorrida para el Vaticano, porque las veces que se reunió Juan Pablo II, creo que fueron 2 veces con la familia de Emanuela, les decía a la familia que lo de Emanuela era un caso de internacional. No. Ahora, eso les decía Juan Pablo II a la familia. Yo te pregunto algo. Hay un video por ahí donde muestra a Juan Pablo II dando un mensaje en la plaza de San Pedro, en la parte alta. No sé cómo le llaman a la parte alta donde se asoman. El balcón de la plaza de San Pedro, ajá, donde da el Ángelus y donde sale el Papa y ajá. todo eso. Él empieza a dar un mensaje, empieza pidiendo que las personas empiecen a orar por Emanuela Orlandi, a pedir por ella, etcétera. Pero hay algo que los especialistas, las personas que analizaron el caso a fondo en aquel momento, lo revisan varias veces. Pareciera que el Papa habla en presente de estar teniendo vínculo y pide a estas personas que la tienen, estoy hablando con ellas para que la regresen con bien. Pareciera en algún momento como que supiera algo, y más allá de que supiera, como si tuviera esa comunicación cercana con las personas que realmente la tenían. Es lo que tú dices, es muy importante, porque esto mismo que dices es lo que lleva tantos años repitiendo el hermano de Emanuela, Pietro, diciendo, es que dicen sin decir, es que por las frases que me han dicho los diferentes papas saben algo y no me dicen. De hecho, ya me adelanto, una de las últimas novedades que hemos tenido en los últimos años del caso Orlandi han sido declaraciones de
Monseñor Vigano, un sacerdote de origen estadounidense en el Vaticano, que él ha llegado a decir y a externar, y se ha llegado a conocer que la primera noche de desaparición de Emanuela, la primera noche que ni siquiera la familia fue a hablar al Vaticano, fueron a la policía italiana, Ajá. que ya esa noche el Vaticano tuvo llamadas sobre el caso de Emanuela y nunca dijo que ya sabía. Y esa vertiente de pensar que Enrico Di Pedis, que estaba enterrado en la iglesia de San Apolinar por haberle hecho favores al cardenal presidente de la Conferencia Episcopal Italiana por un asunto económico, esa vertiente de pensar que era intermediario entre la mafia y el Vaticano, dio un giro radical cuando empiezan a salir a la luz todos estos casos que comentabas al principio, cuando se empieza a hablar de la cuestión de los problemas de ataques, de abusos. Entonces es cuando la familia dice, y muchos investigadores, ¿y si Enrico Di Pedis no era intermediario entre gente que tenía a Emanuela para presionar al Vaticano por un tema económico? ¿Y si fue al revés? ¿Y si Enrico Di Pedis se llevó a Emanuela para hacer un favor a alguien que se lo encargó en el Vaticano? Oh, eso está muy turbio. Más turbio que la primera teoría. Así es, y a partir de aquí ya sabemos muy poco más, pero hay varios datos que te voy a decir que he seleccionado, de lo más importante, que nos van a ir perfilando lo que se intuye o podemos llegar a pensar que pasó. Ok, por favor. En primer lugar, aquí habría que mencionar a un periodista italiano que se llama Pino Nicotri, que él desde los años 2000, que realizó una investigación muy profunda del caso Emanuela, recibió por una fuente dentro del Vaticano, de la que nunca pudo dar el nombre, la información de que Emanuela habría fallecido la misma noche de su desaparición, de forma accidental, en lo que, como es un tema tan serio, lo estoy leyendo porque no lo digo yo, lo quiero decir con las palabras exactas porque esto es delicado. Dice Pino Nicotri, le dijo la fuente vaticana, fallece accidentalmente la misma noche de su desaparición durante una reunión agradable con figuras de alto rango del Vaticano, y le dicen hasta la calle, Vía Monte del Gallo, una calle de Roma muy cercana al Vaticano. Y esa misma línea de que Emanuela pudo desaparecer a causa de estar participando de actividades amorales con personas dentro del Vaticano, no solo la sostuvo este periodista, hubo otros involucrados como el exorcista más famoso del Vaticano, Gabriele Amorth. Ah, ¿de verdad? El padre Amorth, Fermex, habló de ella en uno de sus libros. Dice el padre Amorth del caso de Emanuela, ¿no? Al hilo de lo que dice esta fuente, Nicotri dice: se organizaban fiestas en las cuales estaba involucrado como reclutador de muchachas un gendarme de la Santa Sede. Creo que Emanuela fue víctima de esto. Se trató de un caso de explotación con el consiguiente desaparición poco después y el ocultamiento de el cuerpo. O sea, he cambiado las palabras porque... Sí, entiendo. Pero esto dice el padre Amorth. Según el padre Amorth, que vivía en Roma, que sabía de muchas intrigas vaticanas, sacerdote Estamos de la hablando Iglesia de una figura Católica. súper importante en tanto la religión como en el tema de los exorcismos. O sea, estamos hablando de una autoridad en todos los sentidos de la palabra. Y él habla de esas reuniones y de que Manuela habría desaparecido, que habría participado en varias de esas reuniones. Nadie aclara, bueno, sí aclaran porque cuando dices la palabra explotación estás hablando de que está una persona obligada, y además estamos hablando de una persona que no tiene la mayoría de edad. Es una persona menor, era una niña. Entonces literalmente. no podemos hablar de voluntariedad, No, estamos hablando, porque obviamente se tiene cuidado con las palabras, pero estamos hablando de un ataque y de una
desaparición de este tipo. Es presuntamente, o sea, es una hipótesis que está sobre la mesa y estamos dando las fuentes que lo dicen. Claro. Pero ahora vamos con otra cosa bastante fuerte. Pasa Juan Pablo II, pasa Benedicto XVI y llega al papado el Papa Francisco. En todos estos años, la familia Orlandi ha seguido luchando, especialmente Pietro, el hermano de Emanuela, que se siente muy culpable porque no acompañó aquella tarde a Emanuela, ¿no? Pero si fue lo que intuimos que es, hubiera sido cualquier otra tarde. Sí. Pero él sigue pidiendo al Vaticano que digan la verdad del caso. Y hubo un encuentro entre el Papa Francisco y Pietro. Hubo un encuentro en el año 2013. Se encuentran en la parroquia de Santa Ana, dentro del Vaticano, y el Papa Francisco le dice a Pietro Orlandi una cosa muy fuerte. Le dijo Fermex estas palabras: Emanuela está en el cielo. O sea, ya lo sabía. Pietro dijo, o sea, no me ha dicho está desaparecida, me ha dicho está en el cielo. O sea, me está diciendo que Emanuela está en el cielo y me lo está diciendo 100% de seguridad. Y a raíz de eso, Pietro enloqueció, ¿no? Porque es el primer dato directo que el Papa te dice. Sí. Y a partir de ahí pidió una audiencia privada con el Papa. Nunca se la concedieron. Pero sí que el Papa Francisco reabrió la investigación de Emanuela. Y no es que haya habido muchos datos nuevos, pero se han descubierto algunos aspectos inquietantes al hilo de esa frase del Papa que es: Emanuela está en el cielo. Si ciertamente no estuvo involucrado de una manera directa, lo que sí es importante señalar es que es una persona con pues la más alta jerarquía dentro del Vaticano y por supuesto tendría acceso a documentos, expedientes, investigaciones y pues a la verdad absoluta. Es muy interesante, en este caso, como os decía, por el Papa Francisco, por la familia Orlandi, la investigación se reabre en 2017. Y aquí es donde entra en juego una cosa muy fuerte que a la fecha no está suficientemente aceptada, pero que para mí es el dato, con mayúsculas. El dato más importante del caso, para mí, es este que voy a decir. Un periodista de investigación italiano, Emiliano Fittipaldi, que participa y además da su testimonio en el documental de Netflix sobre Emanuela que se llama Vatican Girl, empieza a insistir, a llamar a fuentes dentro del Vaticano a pedir información sobre Emanuela. Y había una fuente más importante que otras que él creía que le podía dar datos. Le llamó una primera vez, le dijo que no sabía nada, le llamó una segunda vez, le dijo que no sabía nada, pero hay una tercera llamada donde esa fuente le llama a él y le dice: veámonos en una cafetería de Roma. Y le dice: mira, yo no tengo el expediente donde está esto, pero he visto como una especie de hojas, esta fuente secreta de la cual no sabemos su nombre, dice: he visto unas hojas que hablan de un expediente. Y te voy a decir lo que contenían esas hojas. A ver, por favor. Tenía un documento de 1998 firmado por el cardenal Antonietti, que era el encargado en aquellos momentos, digamos, de la parte de los activos económicos vaticanos. Y era un documento, digamos, resumen de otro más extenso de unas 200 páginas, donde se resumían los gastos relacionados con la separación domiciliaria de la ciudadana vaticana Emanuela Orlandi. Y ahí son diferentes partidas de diferentes cantidades de dinero por transporte, gastos, comida de Emanuela Orlandi desde 1983, año de su desaparición, hasta 1997.
Y la partida final es lo más impactante porque ahí se da una dirección. Se habla de una calle en Londres, la calle Clapham 176. Ese documento, cuando este periodista lo ve, se pone a investigar el mapa de Londres y descubre que en el número 176 de la calle Clapham de Londres lo que hay es un albergue juvenil solo para chicas, católico, propiedad de los padres escalabrianos, y lo más interesante de todo es que la última entrada de ese documento habla como una especie de traslado al Vaticano. Es decir, presuntamente, ese documento muestra que en 1983, cuando algunas fuentes indican que Enrico Di Pedis habría presuntamente entregado a Emanuela a alguien vestido de sacerdote, ya no se sabe nada de Emanuela, que ese año ella presuntamente, según este documento, habría ido a este albergue juvenil de Londres durante 14 o 15 años, hasta 1997-98, en que ella vuelve, pero es un traslado que entendemos ya de su cuerpo. Okay. A algún lugar del Vaticano, y entonces cobra sentido la frase: Emanuela está en el cielo. Este documento tan importante, recibido por una fuente vaticana, por este periodista, se está negando, no se quiere reconocer a la fecha, pero es un documento que pueden ver en el documental de Netflix. Y por lo tanto el foco de la familia es ahora ver si realmente hubo un traslado de Emanuela a casa, ya de su cuerpo, si apartaron a Emanuela porque vivió o vio algo que no tenía que ver y que no debía contar. ¿Dónde está Emanuela? Uh-huh. Y había habido dos cosas fuertes en los últimos años. Se recibió también un anónimo hablando de que Emanuela estaría en el cementerio teutónico del Vaticano. Se dieron unas fotos de un ángel. Se abrió esas tumbas en el Vaticano. O sea, Papa Francisco no obstaculizó las investigaciones, pero las tumbas estaban vacías. No se encontró nada. Y en tiempos recientes ha habido otro chivatazo, otra persona, otra fuente que ha dicho que donde se tiene que buscar es en el Castillo San Angelo. Uh-huh. Si uno ve cualquier, video del Vaticano, de algún momento importante de los pontificados, verá que está la plaza de San Pedro, está el balcón, la portada donde sale el Papa, es una forma como de dos medias lunas la plaza, y hay una calle que desemboca en esa plaza. Esa calle, que es la Vía de la Consolazione, cuando ya se llena la plaza de San Pedro, se empieza a llenar esa calle, porque desde esa calle ves de frente la plaza. El final de esa calle es el Castillo San Angelo. Es un edificio que antes sí pertenecía al papado, pero a partir de Juan Pablo II hay una lucha entre el gobierno italiano y el Vaticano por ese edificio, el Castillo San Angelo, y finalmente Juan Pablo II lo cede a Italia, al gobierno italiano. Pero hay un pasadizo que une el Vaticano y el Castillo San Angelo. Os voy a mostrar imágenes porque pude ver ese pasadizo. Se llama Il Passetto. Il Passetto. Es un puente, una especie de puente, tú lo ves, pero por dentro es una vía de escape. Desde el Vaticano, desde el Palacio Apostólico donde vive el Papa, Il Passetto ha servido como vía de escape en el pasado y para salvar la vida de varios papas en caso de invasión. Il Passetto del Castillo San Angelo. Ahora mismo, como digo, está en manos del gobierno italiano y los últimos metros de Il Passetto son del Vaticano. Pues hay un anónimo que dice que en el subsuelo, en la parte de abajo del Castillo San Angelo, si buscan donde tienen que buscar, podrían estar los restos de Emanuela. Pero bueno, la familia no confía mucho en esta pista y tampoco es que se esté buscando. Y no sabemos mucho más. Fíjate, yo tengo una duda de una información que vi por ahí y tú me corregirás si me equivoco. También dentro de este cementerio teutónico se dijo, en algún momento alguien hizo una llamada y dijeron que
había unas tumbas de unas princesas alemanas del siglo XIX y que ahí podría haber estado enterrado también los restos de Emanuela. Sin embargo, lo curioso, y tú corrígeme si me equivoco, es que sí hacen caso a este llamado, van, abren las tumbas de las princesas alemanas, pero lo más curioso es que no estaba Emanuela, pero tampoco estaban los restos de las princesas. Así es, estaba vacío. Estaba vacío. Estaba completamente vacío y no se encontró nada. Y ahí sí que se investigó, pero esta última pista, la del Castillo San Angelo, de momento no. Nadie la ha seguido ni han querido abrir nada. Y otra cosa interesantísima que ha ocurrido en los últimos años es que un magistrado italiano que estaba investigando un caso pidió colaboración al Vaticano. Estaba en contacto con altos cargos de la Gendarmería Vaticana, este magistrado, y iban a hacer como un intercambio de datos. Fíjate qué curioso, los gendarmes, la Gendarmería Vaticana pidió a este magistrado que les ayudara a poder sacar de la iglesia de San Apolinar a Enrico Di Pedis, porque estaba muy mal visto pues que un líder de la mafia esté dentro de una iglesia. El magistrado dijo, sí colaboramos, si a cambio me dais algún expediente de lo que le pasó a Emanuela y podemos encontrarla. Y después de unos días, este magistrado recibe la respuesta y le dicen sí, siempre y cuando nos ayudes a elaborar una respuesta satisfactoria para la familia y la sociedad que no involucre al Vaticano. Y cuando este magistrado hace público esto, que reconoce el Vaticano que hay un documento o un expediente sobre Emanuela, sobre ella, a este magistrado le quitaron el caso. Sí, porque dijo de más. Hay algo bien curioso que dentro de la historia, y vuelvo a repetir, corrígeme si me equivoco, en algún punto de la historia, si no me equivoco a final de los 90s, la familia Orlandi recibe una foto muy borrosa, casi no se veía, como en blanco y negro prácticamente, y le preguntan a la familia, específicamente a la madre de Emanuela, ¿tú crees que sea ella? Y ella en primer instancia dice, es posible porque se parece un poco a quien fue de niña, porque en este momento ya sería una señorita, o sea, ya adulta. Y le dicen, pues probablemente ya la encontramos. Y se dice que en un convento italiano había una joven que por los antecedentes que tenía era probable que pudiera ser Emanuela. Se desplazan hasta el convento, llega la familia, una de las personas que están encargadas de esto, de la investigación, le dicen a la madre, por favor tome asiento, en este momento regreso a firma con Emanuela. La madre emocionada, es la única, si no me equivoco, que en ese momento es encargada de identificar a esta chica, y precisamente su hermano narra que cuando sale, ve la cara de su madre y dice, no era una falsa alarma. Hubo muchas pistas falsas, o sea, si ya de por sí el dolor de la familia es extremo, todo ese peregrinaje que han tenido que pasar de pistas que nunca han conducido a la verdad ha sido igualmente un peaje muy doloroso. Las llamadas con la supuesta voz de Emanuela, que sabemos que eran fingidas, las fotografías que tampoco eran reales, o incluso objetos físicos. Hubo un fotógrafo que se atribuyó el haber sido él el autor, como si fuera un asesino en serie de la desaparición de Emanuela, que aportó incluso una flauta. Y la familia dice, es idéntica a la de Emanuela, pero no tenía relación con el caso. Es decir, no solo es lo que han pasado, sino todo ese peregrinar por lo que puede ser y luego no es. Hay un dato que me parece bien importante y que creo que tú debes de tener, ahí sí no tengo yo el dato exacto, pero recientemente se supo de una llamada que le hizo Emanuela a una amiga cercana, obviamente previo a su desaparición, donde algo le dice, pero ahí sí no tengo claros los datos. Pues esto tiene muchísimo sentido porque, pues como digo, no sabemos qué pasó con Emanuela, pero si recordamos el dato de Papa Francisco mirando a los ojos a Pietro diciéndole, Emanuela está en el cielo. Sí. Periodista de investigación Emiliano Fittipaldi recibiendo un documento Vaticano donde se habla de los gastos de manutención y repatriación de Emanuela. Repatriación. O sea, no se dice repatriación, pero se dice como si un regreso, pero ya
tomándolo, cuerpo, sí, claro. el cuerpo, sí. desde Londres. Y tercer dato, la amiga que nunca habló porque tenía miedo. Una amiga íntima de Manuela, que se ha atrevido a hablar hasta en tiempos recientes, confiesa que días antes de la desaparición, Emanuela la llama por teléfono y le dice que tiene que contarle algo muy fuerte y que se tienen que ver, y ella estaba como muy nerviosa. Emanuela, vamos a vernos porque te tengo que contar algo importante. Y entonces se ven y dice que Emanuela la saca fuera de los límites del Vaticano, no se lo contó dentro del Vaticano. Estaban cerca de casa de Emanuela, que estaba en el Vaticano, pero no dentro del Vaticano. Y mientras que la amiga se piensa que le va a contar algo de un chico, porque tienen 15 años, Claro. porque están en plena adolescencia, le dice, ¿hay algún chico? Y Emanuela tiene rostro angustiado y le dice, me ha pasado algo. Una persona muy cercana al Papa Juan Pablo II me atacó el otro día, me molestó fuertemente. Las palabras que usa la amiga son las palabras que Manuel usó. Me molestó fuertemente el otro día mientras estaba por los jardines vaticanos. Uy. Su amiga tenía miedo, no lo ha Decir externado hasta en tiempos recientes. Ha pedido perdón, de hecho cuando da el testimonio ya ha llorado y sufrido muchísimo porque también se siente culpable, porque a lo mejor su testimonio podría haber marcado la diferencia. Pero eso es lo que dice. Manuela me dijo que una persona muy cercana a Juan Pablo II me molestó fuertemente el otro día cuando estaba sola en los jardines vaticanos. Yo el otro día estuve en los jardines vaticanos y pensaba en ella, no, pensaba en Emanuela. No inventes, qué fuerte. Entonces, simplemente no digo que sea así, pero si juntamos las diferentes piezas de Emanuela está en el cielo, documento con los gastos de manutención de Emanuela porque se la han llevado a otro país, porque la mantienen apartada, ¿por qué? Y una amiga que dice que días antes Emanuela asegura haber sido atacada, pues con estos tres elementos que cada quien forme su propia conclusión. Sí. Y si me permites, yo creo que después de todo lo que escuché hoy, yo conocía la historia, pero hoy nos diste datos que no conocíamos, datos importantes. Yo me atrevería a hacer simplemente una hipótesis. Creo que el ataque, creo que la desaparición de Manuela Orlandi no vino de fuera. Creo que estuvo orquestado desde dentro. Incluso después de todo esto que nos has contado, me atrevería a pensar que Manuela estuvo dentro del Vaticano bastante tiempo durante el proceso de desaparición. Esa misma noche, no sé. Su hermano Pietro cree eso. ¿Cree que Manuela solo se iría voluntariamente con alguien que conocía? Sí, exacto. Y él cree que tiene algo que ver con lo que apuntó este periodista y con lo que apuntó el padre Amorth. Algo de que... Es que son declaraciones sumamente fuertes. Y él dice que conociendo a su hermana que eso en Manuela no hubiera sido capaz de decírselo a su familia. No, porque... Y eso no... Bueno, yo no soy experta, pero un psicólogo nos podría explicar, ¿no? La culpa, la vergüenza, la pena que arrastra una persona que sufre esto y lo difícil que es contarlo. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pues, no sé, quizás en 1 año, 2 años de papado del nuevo Papa León XIV, quizás con esta nueva, llamémosle administración, pudiese ser que en un futuro cercano se libere algún documento oficial por parte del Vaticano. Y yo te hago una de mis últimas preguntas. Desde tu experiencia, desde tu expertise, que ahora que estuviste en el Vaticano, ¿tú sabes si León XIV está tomando cartas en el asunto, va a hacer o hará algo? Yo sigo habitualmente en redes sociales a Pietro Orlandi. Pietro, lo último que ha externado a la prensa italiana fue dolor porque el 22 de junio, durante el primer 22 de junio de León XIV,
no se hizo ninguna referencia en Manuela, y él cree que el día aniversario de la desaparición de esta ciudadana vaticana, el nuevo Papa tendría que haber dicho algo, ¿no? De pues seguimos esperando, claro, o seguimos buscando, le mandamos, no sé, nuestras oraciones a la familia. No hubo eso. Y este año 2025, que está siendo jubileo, un año extraordinario de celebración en la Iglesia Católica, donde hay diferentes jubileos dentro del Gran Jubileo de la Esperanza. Hace poco sucedió el Jubileo de la Consolación, que fueron como unas jornadas especiales de oración en Roma, donde se dieron testimonios y hablaron personas que han tenido un gran camino espiritual de consolación. Me impactó mucho que en esa presencia el Papa León XIV habló, por ejemplo, una madre de uno de los jóvenes que hace poquitos años fueron retenidos contra su libertad por el ISIS, por el Estado Islámico, de estos vídeos que transmitían en directo, bueno, pues horribles, que no hay que describir, y hablaba, ¿no?, de su proceso de sanación en una cosa tan grave como perder a un hijo así, y que en ese contexto invitaron por parte del Vaticano, por así decirlo, a la familia Orlandi a exponer su testimonio, pero Pietro y la familia Orlandi se negaron porque dijeron: si hacen un jubileo especial para desaparecidos, para hablar de Manuela, sí, pero no que nos metan dentro de los actos del jubileo porque sí. Claro. O sea, tiene que darse un protagonismo a esta historia porque seguimos sin respuestas y sabemos que hay respuestas dentro y no nos la han dado. Totalmente de acuerdo. Yo solamente quiero dejar esto en la mesa como una reflexión quizás un poquito fuerte y obscura. El caso de Emanuela Orlandi es un caso que se hizo mediático por ser precisamente una ciudadana vaticana, por ser su familia muy cercana en aquel momento al Papa Juan Pablo II, pero también hay que tener en cuenta que la familia sirvió o ha servido al Vaticano durante varias generaciones, no fue la primera. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este caso, específicamente el de Emanuela, se hace tendencia, se hace famoso, se hace mediático por ser quien era y porque se le dio luz por ser la familia que era tan cercana al Papa y al Vaticano. Pero, ¿qué pasa entonces con todos aquellos casos que no conocemos? Porque me vería yo muy inocente y nos veríamos muy inocentes si pensamos que este es el único caso en el cual hay una desaparición vinculada al Vaticano y que no las conocemos. O sea, debe de haber más, seguramente. No lo sabemos, no lo podríamos afirmar, pero la simple historia de Manuela nos deja la reflexión: ¿qué historias como la de ella, no conocemos y están ahí? Yo creo, como decía al principio, que nunca podemos generalizar, que son instituciones humanas formadas por millones de personas, sí, donde no todos sabemos todo, donde unos ocultan, otros no. No quiero generalizar, pero, por ejemplo, en el caso de Maciel, o sea, una de las víctimas que habló, cuando habló, recibió una amenaza directa de Maciel y tuvo miedo, y por eso hizo ciertas cartas para, si algo me pasa, que sean enviadas a las personas que les tiene que llegar. Entonces, ha habido momentos en los que las víctimas han externado que se han podido dar este tipo de situaciones. ¿Hay más casos como el de Manuela? Yo no lo sé. ¿Tan mediáticos y tan relacionados de manera directa con el Vaticano? Creo que no. Pero yo creo que no podemos generalizar y decir el Vaticano oculta, porque también estoy demostrando que hay fuentes vaticanas que le están proporcionando a los periodistas de investigación como pueden datos. Uh-huh. Pero sí que tenemos que reclamar a la Iglesia en general como institución que ayude a esta familia y que sea transparente con el sufrimiento de esta familia, ¿no?, que lleva tantas décadas sufriendo buscando la verdad. Y tan no generalizamos, porque en todos los ámbitos hay gente buena y hay gente mala. Y tan no generalizamos que está el testimonio del padre Amorth, diciendo que había fiestas de ese tipo. Exacto. Y que los gendarmes reclutaban
y que él piensa que Emanuela, una de las voces fue más víctima. importantes dentro del Vaticano y un personaje que tiene un peso o tuvo un peso. Nadie le negó jamás, ¿eh? Todas las cosas que dijo, que Claro. nunca nadie desmintió al padre Amorth. Sí, pues yo pienso que es una de las personas que estaban a favor de que se supiera la verdad, y lo poco o mucho que él sabía, lo dijo, contribuyó y sembró la semillita de la duda, si lo quieres ver así, pero trató de ayudar. Y para mí la frase icónica de este episodio y de esta historia es: de repente, de forma casual, Pietro, viendo al Papa Francisco y que te mire el Papa a los ojos y te diga, Emanuela está en el cielo. O sea, te lo está diciendo todo sin decírtelo. Sí. Y cómo luchó Pietro, me emociono por querer verle, pero yo que he estado ahora ahí, de verdad que no es sencillo ir a una audiencia. O sea, es una odisea poder estar en una audiencia, y dentro de la audiencia nada te asegura poder acercarte. Es que de verdad, cuando realmente muchas veces escuchamos, pero ¿cómo no se lo han podido decir al Papa? Pero ¿cómo no pudo decir? No, de verdad que no se puede, es que no puedes acercarte, no te permiten. O sea, Pietro, mira que luchó por volver a decir, ¿qué me has querido decir con eso? Dime más. Y no le dejaron, no se lo permitieron. Ya no hubo nada posterior a eso, o sea, no hubo otra audiencia ya. Se abrió la investigación en 2017, pero no hubo como que lo recibiera la familia y que otra vez le dijera. Pero repito, para mí la frase, sí, totalmente de acuerdo. Emanuela está en el cielo. Qué fuerte, qué cierre tan fuerte para esta historia, ¿eh? Y pues, quizás en un futuro tengamos más datos cuando se permita saber más. Sobre todo, el dar respuestas a la familia. Sí. Porque en nuestra sociedad y en un país como el que estamos, iba a decir el nuestro, porque, bueno, pues ya es el mío también, vivo aquí. Muchas veces no le damos importancia al tener los restos de nuestros familiares. Y si hablas con cualquier psicólogo, tiene toda la importancia del mundo. Cuando yo en España hacía el programa Escrito en el aire de crímenes, había crímenes atroces en los cuales el forense no le podía enseñar a la familia para hacer el reconocimiento nada más que a lo mejor un tenis. No podía enseñarle más, y yo le preguntaba al forense, pero recuerdo un caso de un accidente muy grave de escolar. Fallecieron muchos. Y me decía el forense que era tal la situación. Y yo como madre, a una de las madres le enseñaron un mechón de cabello y un tenis. No podían enseñarle más. Y yo decía, ¿y por qué? Dice, porque para que empiece el duelo y para reconocer que realmente ha pasado y que esa persona se ha ido, necesitas una prueba tangible. O sea, no es solo un reconocimiento desde el punto de vista judicial de si es verdad, eso es de mi familiar y estás confirmando. No, es que tú, en tu fuero interno, necesitas ver y tienes el derecho a tener y a enterrar dignamente a tu familiar para que tú puedas hacer tu duelo. Y eso es una lacra humana desde tiempos de los romanos. Yo he leído mucho teatro clásico, teatro griego, teatro romano, porque me gusta mucho. Y ya en aquella época de mi adolescencia leía obras como Lisístrata, Antígona, donde se habla de cómo en esas guerras clásicas no solo era que mataban al que perdía, sino también te quitan el cuerpo. Te están negando el enterramiento digno y te están negando el duelo. 2000 años, una humanidad contando la misma historia, la del derecho a enterrar a tus familiares. Y 2000 años después nos lo siguen negando. A la familia de Manuela y a muchas madres de México. Eso no se hace. Ay, es un tema eso demasiado fuerte. Eso no se hace, porque no solo te quitan tu familiar, sino te quitan el duelo. Sí. Y el derecho a cerrar ese ciclo. Y el derecho a cerrar eso. Uy, terminamos fuertísimo. Amiga, muchísimas gracias de verdad por
Siempre es un gusto, de verdad es un deleite escuchar la manera en que platicas las historias, la narrativa que tienes, la cantidad de datos que nos traes y la manera en la que nos lo cuentas. Créeme, es un gusto haberte tenido aquí. Te agradezco en nombre de toda la producción de Criminalmente y de, no me equivoco, de todas las personas que nos están viendo, porque de verdad es un deleite escucharte. El gusto es mío, no son temas agradables, pero son necesarios. Así es. Nos gusta el misterio y sobre todo pensar que a través de la oscuridad se llega a la luz. Y mientras hablemos de estos temas, vamos a estar haciendo justicia y pidiendo justicia para muchas personas. Así que gracias por darme la oportunidad de estar aquí nuevamente y cuando queráis aquí me tenéis. Muchas gracias, amigo. Al contrario, quiero dejar una última frase que acabas de decir que me parece fuertísima. A través de la oscuridad se llega a la luz. Muchas gracias por haber estado aquí. Lourdes, antes de despedirnos, por favor, nuevamente tus redes sociales, plataformas y tu proyecto. Muchas gracias, pues me pueden seguir en Noche de Lluvia Podcast, tanto en YouTube como en Spotify, donde cada martes estreno un nuevo episodio sobre mis investigaciones, asuntos de misterio, relacionados pues con temas de profecías, apariciones marianas, reliquias, todo tipo de enigmas que a mí me apasionan y que bueno, pues si les gustan, ahí les espero con mucho gusto. Gracias. No, hombre, al contrario, amigos, muchísimas gracias por haber llegado al final de este capítulo. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Y ya saben, nos vemos la próxima semana en un nuevo capítulo de Criminalmente, donde juntos exploraremos las historias que merecen ser contadas. Muchas gracias.